Ahora, comencemos. Carlos Mata cerró su camioneta con seguro y caminó hacia la escuela primaria Lomas del Río. La mano de su hijo de 6 años se sentía cálida en la suya. El pequeño Toñito saltaba a su lado, todavía entusiasmado por los hot cakes de fresa que habían compartido esa mañana, una tradición de los martes que les pertenecía solo a ellos. «Papá, ¿me van a poner vacunas?», preguntó Toñito con sus ojos castaños muy abiertos por la preocupación. «Solo es un chequeo, campeón. La señorita Rebeca es muy amable. ¿Recuerdas cuando te dio esa calcomanía de dinosaurio la última vez?». El examen de salud escolar obligatorio era algo rutinario, algo en lo que Carlos apenas había pensado cuando llegó el aviso en la mochila de Toñito. Se había ofrecido a tomarse la mañana libre de su taller de carpintería, agradecido por cualquier excusa para pasar tiempo con su hijo. Entre los pedidos de muebles a medida que se acumulaban y los viajes cada vez más frecuentes de Ximena a casa de su madre, estos momentos se sentían preciosos. Rebeca Terán estaba parada en el umbral de la clínica escolar, con su cabello canoso recogido en un moño impecable. Había sido la enfermera de la escuela durante 15 años y Carlos siempre había apreciado su calidez sin rodeos. Pero hoy, algo parecía diferente. Su sonrisa se veía forzada y sus ojos no dejaban de mirar a Toñito con una expresión que Carlos no lograba descifrar. «Buenos días, señor Mata». «¿Toñito?». Ella les hizo un gesto para que entraran. «Vamos a revisar a este joven». El examen comenzó de forma normal, altura, peso, examen de la vista. Toñito soltó una risita cuando Rebeca le revisó los oídos, mientras Carlos revisaba correos de trabajo en su teléfono, escuchando a medias su charla. Entonces, Rebeca le pidió a Toñito que se levantara la camisa para el chequeo respiratorio. Carlos levantó la vista ante el repentino silencio. Rebeca se había congelado con el estetoscopio presionado contra la espalda de Toñito. Su rostro se había puesto pálido y cuando movió el estetoscopio, Carlos vio que su mano temblaba. «Señor Mata», dijo ella con cuidado, dejando caer su máscara profesional. «¿Podría salir al pasillo conmigo un momento?». «Toñito, cielo, puedes jugar con los juguetes de esa canasta. Estaremos justo afuera, donde puedas vernos». El estómago de Carlos se apretó. La voz de la enfermera tenía un tono que nunca antes había escuchado, algo entre el miedo y una rabia apenas contenida. En el pasillo, Rebeca lo alejó varios metros de la puerta, asegurándose de que Toñito no pudiera oír, aunque permanecía visible a través de la ventana. Ella se cruzó de brazos con fuerza, como si intentara mantenerse entera físicamente. «Señor Mata». «Carlos, necesito que escuches con mucha atención lo que voy a decirte», sus palabras salieron rápidas, urgentes. «Llévate a tu hijo y no dejes que vuelva a pisar la casa de su abuela jamás. Y necesitas divorciarte de tu esposa antes de que sea demasiado tarde». Carlos la miró fijamente, convencido de haber oído mal. «¿Qué? Rebeca, ¿de qué estás hablando?». «Sé cómo suena esto», ella miró hacia Toñito, quien estaba alineando carritos de juguete. «Pero llevo 15 años haciendo esto. He visto cosas que todavía me quitan el sueño. Y lo que acabo de ver en la espalda de tu hijo». Su voz se quebró. Sacó su teléfono con manos temblorosas. «Tomé fotos. Necesitas ver esto. Y luego, necesitas entender por qué estoy obligada a llamar al DIF, Desarrollo Integral de la Familia, en la próxima hora». «¿Al DIF?». «Rebeca. Toñito está bien. Está feliz. Él es. Mira las fotos». Ella le tendió el teléfono. Carlos lo tomó, confundido y cada vez más alarmado. La primera imagen mostraba la espalda de Toñito y, por un momento, no comprendió lo que estaba viendo. Entonces, su cerebro procesó la información y el pasillo pareció inclinarse. Moretones. No del tipo normal de la infancia por jugar rudo o caerse en el recreo. Estos estaban en líneas rectas a través de los omóplatos de Toñito. Marcas superpuestas en varias etapas de curación, moradas, amarillas, verdes. El patrón era inconfundible. Algo había sido usado repetidamente en su hijo. Alguien había estado golpeando a Toñito con un objeto. Múltiples veces durante semanas, tal vez meses. Dios mío.
susurró Carlos, sintiendo que su visión se nublaba. Pasó a la siguiente foto. Más moretones a lo largo de las costillas, posicionados cuidadosamente donde la camisa los cubriría. Hay más, dijo Rebeca en voz baja. Su presión arterial está elevada para su edad. Noté algo de pérdida de cabello en las sienes. Y mira esto, deslizó a otra foto que mostraba las uñas de Toñito. ¿Ves esa línea horizontal en cada uña? Se llaman líneas de Bo. Indican un estrés severo o una enfermedad, algo que interrumpió el crecimiento normal de la uña hace unas 6 semanas. Las manos de Carlos empezaron a temblar. Pero él nunca dijo nada. Nunca se quejó de. Normalmente no lo hacen, interrumpió Rebeca suavemente, especialmente cuando se trata de la familia, especialmente cuando son amenazados o manipulados para guardar silencio. Ella hizo una pausa. Carlos, necesito preguntarte algo directamente y necesito que seas honesto. ¿Tienes algún conocimiento de quién podría estar haciéndole esto a tu hijo? No. Dios, no. Yo jamás. Las palabras salieron atropelladas. No lo entiendo. Ximena y yo no creemos en pegarle a los niños. Ni siquiera le hemos dado una nalgada. ¿Y los moretones? Son tan sistemáticos. Eso es lo que más me preocupa, dijo Rebeca. Esto no es disciplina que se pasó de la raya. Esto es calculado. Alguien está lastimando a Toñito regularmente en lugares que normalmente no serían visibles. Ella lo miró a los ojos. ¿Dónde pasa Toñito la mayor parte de su tiempo fuera de la escuela y de la casa? La pregunta golpeó a Carlos como un golpe físico. Con su abuela. Doña Dorita, la mamá de Ximena. Incluso mientras lo decía, su mente repasó los últimos meses. La creciente renuencia de Toñito a visitar a la abuela. Cómo se había vuelto más callado, más retraído. Cómo había empezado a tener pesadillas. Las palabras de Ximena resonaron en su memoria: mi mamá necesita ayuda en la casa. A Toñito le encanta estar allá. Deja de ser tan sobreprotector. ¿Qué tan seguido? Preguntó Rebeca. 3, 4 veces por semana. A veces se queda a dormir. La voz de Carlos sonaba distante para sus propios oídos. ¿Ximena? Ella también ha pasado más tiempo allá. Dice que su mamá ha estado enferma. Alguna condición crónica que empeora. La expresión de Rebeca se oscureció. ¿Y su esposa no ha notado estos moretones? Toñito tiene 6 años. Se baña solo casi siempre y Ximena. Carlos guardó silencio. Una comprensión horrible se apoderó de él. Ximena había estado vistiendo a Toñito últimamente, insistiendo en elegir su ropa cada mañana. Camisas de manga larga, incluso en días calurosos. ¡Oh, Dios! Ella lo sabe. Ximena sabe lo que está pasando. No puedo asegurar eso legalmente, dijo Rebeca, aunque su tono sugería que ya había llegado a la misma conclusión, pero puedo decirte esto: el patrón de los moretones y los otros síntomas sugieren un abuso continuo durante al menos varias semanas, posiblemente más. ¿Y si tu esposa está presente durante esas visitas y Toñito regresa con estas lesiones? No terminó la frase. No tuvo que hacerlo. Carlos miró por la ventana a su hijo, que ahora hacía chocar los carritos, imitando sonidos de explosiones. Feliz, inocente, sin saber que el mundo entero de su padre acababa de hacerse pedazos. ¿Por qué no me lo dijo? La voz de Carlos se quebró. Siempre le digo que puede hablar conmigo de cualquier cosa. Los abusadores son expertos en manipulación, especialmente con los niños, dijo Rebeca suavemente. Amenazas, culpa, miedo. Usan lo que funcione. Toñito probablemente piensa que está protegiendo a alguien o que se meterá en un problema peor si habla. El shock de Carlos se transformaba rápidamente en algo más, una rabia fría y concentrada que comenzó en su pecho y se extendió por sus extremidades. Alguien había estado lastimando a su hijo, alguien en quien confiaba, alguien que se había sentado a su mesa, que le había sonreído mientras ocultaba este secreto monstruoso. ¿Qué pasa ahora?, preguntó él con voz plana. Estoy obligada a presentar un informe al DIF en menos de 1 hora. Ellos investigarán, probablemente entrevistarán a Toñito,
A ti, a tu esposa y a la abuela. Dependiendo de lo que encuentren, podrían retirar a Toñito del hogar temporalmente o restringir el acceso a ciertas personas. Rebeca sacó una tarjeta de su bolsillo. Este es mi celular personal. Úsalo si necesitas algo. Y Carlos. Esperó hasta que él la miró. Documenta todo. Consigue un abogado hoy mismo. Y hagas lo que hagas, no dejes que tu esposa o su madre sepan que ya lo sabes. No hasta que el DIF intervenga y Toñito esté a salvo. La gente que lastima a niños puede ser peligrosa cuando se siente acorralada. Carlos asintió mecánicamente, su mente ya iba a 1000 por hora. Pensó en Ximena, la mujer que amaba desde la universidad, la madre de su hijo. ¿Realmente había sido cómplice de esto? ¿O era ella también una víctima, manipulada por Dorita? Pero incluso mientras intentaba darle a su esposa el beneficio de la duda, detalles condenatorios seguían surgiendo en su memoria. La insistencia de Ximena en que Toñito pasara tanto tiempo en casa de Dorita, su desdén cada vez que Carlos expresaba preocupación por el comportamiento de Toñito, la forma en que ella se había distanciado durante el último año, pasando más noches en casa de su madre que en su propia cama. La semana pasada, él sugirió que Toñito ya era lo suficientemente grande como para dejar las constantes visitas a la abuela. Ximena explotó, acusándolo de intentar aislar a Toñito de la familia, de ser controlador y paranoico. Él cedió, confundido por su vehemencia. Ahora todo cobraba un sentido repugnante. ¿SR mata? La voz de Rebeca lo trajo de vuelta. ¿Entiende lo que le he dicho? Sí, dijo Carlos con la mandíbula tensa. Miró a Toñito a través de la ventana una vez más y luego a Rebeca. Gracias por decírmelo. No pudo terminar. Es mi trabajo proteger a los niños, dijo Rebeca simplemente. Ahora es el tuyo. Sé inteligente. Estas situaciones pueden escalar rápido. Carlos regresó a la sala de examen, forzando su rostro a una máscara de calma a pesar de la furia y el dolor que se agitaban en su interior. Toñito levantó la vista con esa sonrisa de dientes separados que siempre había derretido el corazón de Carlos. ¿Ya terminamos? Preguntó Toñito con esperanza. Ya terminamos, campeón, dijo Carlos, con voz notablemente estable. Se arrodilló al nivel de Toñito, dándole un abrazo cuidadoso, consciente ahora de los moretones ocultos. ¿Qué te parece si vamos por un helado antes de dejarte en la escuela? ¿En serio? Pero siempre dices que el helado es para después de la cena. Hoy es un día especial, dijo Carlos, sintiéndolo de formas que Toñito no podía entender. Y Toñito, te amo. Lo sabes, ¿verdad? Siempre puedes decirme cualquier cosa. Lo que sea. Siempre te creeré y siempre te protegeré. Algo pasó por el rostro de Toñito. ¿Miedo? ¿Alivio? Se desvaneció tan rápido que Carlos no estuvo seguro de haberlo visto, pero Toñito lo abrazó más fuerte de lo habitual, con sus pequeños brazos rodeando el cuello de Carlos. Yo también te amo, papá. Mientras caminaban hacia la camioneta, de la mano, la mente de Carlos ya estaba trabajando en la pesadilla que se avecinaba, investigaciones del DIF, abogados, posiblemente la policía, la disolución de su matrimonio. La revelación de que la abuela de su hijo, una mujer que daba catecismo y horneaba galletas, era un monstruo. Pero bajo el shock y el dolor, algo más duro se estaba cristalizando, una determinación construida a partes iguales de amor y rabia. Alguien había lastimado a su hijo, alguien en quien confió lo que más le importaba. Carlos aún no conocía el alcance total de lo que Dorita y Ximena habían hecho ni por qué, pero lo averiguaría. Y cuando lo hiciera, se aseguraría absolutamente de que pagaran por cada moretón, cada momento de miedo, cada pedazo robado de la infancia de su hijo. Rebeca había dicho que fuera inteligente, que documentara todo, que trabajara dentro del sistema. Carlos haría todo eso, pero también haría más. Porque el sistema tenía reglas y limitaciones, y Carlos Mata estaba empezando a darse cuenta de que algunos pecados requerían un ajuste de cuentas más personal. Primero, Toñito necesitaba su helado y Carlos necesitaba mantenerse entero el tiempo suficiente para llevar a su hijo a un lugar seguro. La venganza vendría después, y sería total. La heladería estaba casi vacía a las 10 de la mañana, solo Carlos, Toñito y una empleada adolescente revisando su teléfono detrás del mostrador.
Toñito tenía jarabe de chocolate en la barbilla y narraba una elaborada historia sobre sus carritos mientras Carlos asentía en los intervalos apropiados, con la mente en otra parte. Dejó a Toñito en la escuela con abrazos extra y lo observó hasta que el niño desapareció tras las puertas. Luego se quedó sentado en su camioneta durante 10 minutos, con las manos apretando el volante, intentando procesar la bomba que Rebecca Terán había soltado en su vida. Ya estacionado frente a su taller, Carlos sacó su teléfono. Su primer instinto fue llamar a Ximena para exigir respuestas, pero la advertencia de Rebecca resonó en su mente: no dejes que sepan que lo sabes. La gente que lastima niños puede ser peligrosa. En su lugar, llamó a su hermano mayor. ¿Qué pasó, Charlie? ¿No deberías estar trabajando? Ricardo Mata respondió al segundo tono, con su habitual humor relajado. Ricardo dirigía una agencia de investigación privada en la ciudad a unos 60 kilómetros al norte. Había pasado 20 años como detective antes de retirarse, y era la persona más perspicaz que Carlos conocía. Ricardo, necesito tu ayuda. La necesito hoy mismo. El tono debió transmitirlo todo porque la voz de Ricardo se agudizó de inmediato. ¿Qué pasó? Carlos se lo contó todo. El examen, las fotos, las advertencias de Rebecca, la espantosa comprensión sobre Ximena y Dorita. Su voz se mantuvo firme la mayor parte del tiempo, solo quebrándose cuando describió los moretones. Ricardo guardó silencio durante un largo momento después de que Carlos terminó. Cuando habló, su voz llevaba la furia controlada de un hombre que había visto demasiada maldad en su carrera. ¿Estás seguro de que la enfermera llamará al DIF? Dijo que en menos de una hora. Bien. Eso crea un rastro documental, inicia la investigación oficial. Pero Charlie, debes entender que el DIF está saturado. La investigación podría tardar semanas y, mientras tanto, a menos que encuentren un peligro inmediato, podrían no restringir el acceso de Ximena a Toñito. Eso no es aceptable, dijo Carlos tajantemente. Lo sé, por eso vamos a ser proactivos. Carlos pudo oír a Ricardo moviéndose, el tintineo de llaves. Voy para allá ahora mismo. No vayas a casa. No contactes a Ximena ni a Dorita. Encuéntrame en el restaurante de la carretera Federal 9, el que tiene buen café. Necesitamos planear esto. Ricardo, se supone que Ximena recogerá a Toñito de la escuela hoy. Entonces llama a la escuela ahora mismo y cambia eso. Inventa una excusa, una emergencia de trabajo, lo que sea. Tú vas a recogerlo. A partir de hoy, Toñito no se separa de tu lado. Las manos de Carlos se apretaron sobre el teléfono. Ella se va a dar cuenta de que algo anda mal. Ella está a punto de tener problemas más grandes que tu repentino interés en recoger al niño. El DIF probablemente la contactará hoy. Deja que piense que por eso estás alterado. Que te llamaron a ti primero, que estás confundido y asustado. Eso nos dará tiempo para saber con qué estamos lidiando realmente. Después de colgar con Ricardo, Carlos llamó a la escuela Lomas del Río y cambió los arreglos de salida de Toñito, citando un cambio de horario de último minuto. La secretaria hizo la actualización sin cuestionar. Luego, porque necesitaba mantener cierta apariencia de normalidad, Carlos entró en su taller de carpintería. El olor a serrín y barniz solía calmarlo, hoy apenas lo registró. Su teléfono vibró. Era Ximena. Hola, amor. Mi mamá tiene un mal día con sus dolores. Me voy a quedar aquí esta noche, ¿te encargas tú de la cena y de dormir a Toñito? Carlos miró el mensaje, apretando la mandíbula. El tono casual, la facilidad con la que asumía que él se acomodaría a sus planes. ¿Cuántas veces había recibido mensajes como este durante el último año? ¿Cuántas noches se había quedado Toñito en esa casa con Dorita mientras Ximena inventaba excusas? Se obligó a responder con normalidad. Claro. Espero que tu mamá se sienta mejor. Otro texto llegó casi de inmediato. Eres el mejor. Ah, y mi mamá esperaba que Toñito pudiera quedarse el fin de semana. Realmente lo extraña. La visión de Carlos se nubló de rojo por un momento. La audacia, la maldita audacia de pedir tener a Toñito el fin de semana mientras su espalda estaba cubierta de moretones que ella misma había infligido o permitido. Hablamos de eso más tarde, escribió él.
En el restaurante, Ricardo ya estaba en una mesa del fondo, con su computadora abierta y 2 cafés esperando. Carlos se deslizó frente a él y Ricardo estudió su rostro con el ojo analítico de alguien que ha entrevistado a innumerables víctimas y sospechosos. ¿Cómo vas? Mal, dijo Carlos honestamente. No dejo de pensar que debí haberlo visto. Soy su padre. ¿Cómo no lo supe? Porque confiabas en tu esposa y en su madre. Porque la gente que abusa de los niños suele ser experta en ocultarlo. Porque trabajas largas horas y Ximena controlaba el horario de Toñito. Ricardo empujó uno de los cafés hacia él. Deja de culparte y empieza a concentrarte en lo que sigue. ¿Qué es esto? Ricardo sacó una libreta llena de notas. Primero, lo inmediato, la seguridad de Toñito. No vas a dejar que salga de tu vista. Si Ximena insiste, citas la investigación del DIF. No vas a discutir, no vas a explicar. Solo vas a proteger a tu hijo mientras dure la investigación. Ella va a pelear por eso. ¿Qué pelee? Cualquier juez de lo familiar decente se pondrá del lado del padre que intenta mantener a un niño alejado de una situación de abuso documentada. Lo que me lleva al punto 2, necesitas un abogado. Hoy mismo. Conozco a alguien, Laura Velázquez, lleva derecho familiar. Es cara, pero implacable. Ya le envié un mensaje, puede verte a las 3. Carlos asintió, tomando notas en su propio teléfono. Tercero, continuó Ricardo, investigamos. El DIF hará su trabajo, pero nosotros seremos más rápidos y minuciosos. Voy a escarbar en el pasado de Dora Valenzuela, registros médicos, finanzas, antecedentes penales, todo. Quiero saber si hay un patrón, si Toñito es el primero, cuáles podrían ser sus motivaciones. Y Ximena. El nombre le supo amargo, recibirá el mismo trato. Averiguaremos qué sabía y cuándo lo supo. Si es una cómplice o simplemente otra víctima. De cualquier manera, construiremos un caso sólido como el acero. La expresión de Ricardo se suavizó ligeramente. Sé que esto te está matando, Charlie. La mujer con la que te casaste podría no ser quien pensabas, pero necesitamos hechos, no suposiciones. Carlos pensó en Ximena riendo en su boda, llorando de felicidad cuando nació Toñito, en 1000 pequeños momentos que habían construido una vida juntos. No puedo creer que ella hiciera esto, que dejara que su madre lastimara a nuestro hijo. La gente te sorprende, dijo Ricardo sombríamente, a menudo de la peor manera. Pero esto es lo que puedo decirte por experiencia, si Ximena está involucrada, ya sea activamente o por ignorancia deliberada, la verdad saldrá a la luz. Nuestro trabajo es asegurarnos de que salga rápido, documentada e irrefutable. ¿Y qué hay de la venganza? Preguntó Carlos en voz baja. Ricardo levantó la vista de sus notas. ¿Qué hay con eso? Rebeca dijo que trabajara dentro del sistema. Obtener evidencia. Dejar que el DIF y los tribunales se encarguen. Pero Ricardo. La voz de Carlos bajó a algo frío y duro. Alguien golpeó a mi hijo de 6 años repetidamente, dejó moretones por todo su cuerpo. Lo hizo vivir con miedo y en silencio. ¿El sistema que les va a dar? ¿Libertad condicional, terapia, visitas supervisadas? Posiblemente, admitió Ricardo, dependiendo de lo que puedan probar y de qué tan buenos sean sus abogados. El tribunal de lo familiar no siempre busca justicia, Charlie, a veces buscan reunificación y rehabilitación. Eso no es suficiente. Ricardo lo estudió por un largo momento. ¿Qué tienes en mente? Pienso que Dorita y Ximena, si es culpable, necesitan entender lo que han hecho. Realmente entenderlo. Sentirlo. Carlos miró a su hermano a los ojos. Pienso que la ley podría castigarlas, pero yo quiero destruirlas. Ricardo se reclinó. Ese es un camino peligroso. ¿Lo es? Si alguien lastimara a tu hijo, ¿te sentirías satisfecho con el sistema legal? La mandíbula de Ricardo se tensó. No. Pero sería inteligente al respecto. Una venganza que te mande a la cárcel no ayuda a Toñito. Una venganza que te haga ver inestable arruina tu caso de custodia. ¿Quieres destruirlas? Bien. Pero lo haremos legalmente, minuciosamente,
y de una manera que garantice que tú salgas ganando, con la custodia total y ellas. Digamos que hay formas de arruinar la vida de alguien sin romper las leyes. O al menos, sin que te atrapen. Una sonrisa sombría apareció en el rostro de Carlos. ¿Has estado pensando en esto? Llevo 20 años en esto. He visto a demasiada gente buena perder porque dejaron que la emoción anulara la estrategia. ¿Quieres justicia? Justicia real. Entonces planearemos esto como una operación militar. Reuniremos inteligencia, identificaremos debilidades y atacaremos cuando tengamos una ventaja abrumadora. Ricardo se inclinó hacia adelante. Pero primero, aseguramos a Toñito. Todo lo demás es secundario. Carlos asintió lentamente. Ricardo tenía razón. La venganza era un plato que se sirve frío y necesitaba asegurarse de que Toñito estuviera a salvo antes de permitirse cualquier otra cosa. Entonces, ¿cuál es el plan inmediato? Recoges a Toñito de la escuela. Llévalo a un lugar que Dorita y Ximena no conozcan. Tal vez esa cabaña que has estado renovando allá por la presa de San José. La que planeabas usar de sorpresa para Ximena. La sonrisa de Ricardo fue afilada. Irónico, pero es aislada y segura. Tú y Toñito tienen un fin de semana de chicos. Mientras tanto, el DIF hace su investigación, Laura Velázquez presenta mociones de custodia de emergencia y yo empiezo a escarbar en el pasado de Dorita. Ximena entrará en pánico cuando no lleves a Toñito a casa. El pánico es bueno. La gente comete errores. Dicen cosas que no deberían, hacen cosas que revelan su culpa. Deja que entre en pánico. Deja que llame a Dorita. Deja que se desesperen. Estaremos observando y grabando. Carlos sintió que algo se asentaba en su pecho. No era paz, sino propósito. Un camino a seguir a través de la pesadilla. Cuando le decimos a Toñito lo que sabemos. Laura nos asesorará sobre eso, pero probablemente todavía no. Está asustado. Ahora mismo, solo necesita sentirse a salvo contigo. Las conversaciones difíciles vendrán después con apoyo profesional. Pasaron otra hora trazando el plan. Ricardo coordinaría con Laura Velázquez, realizaría verificaciones de antecedentes iniciales y montaría vigilancia. Carlos mantendría la apariencia de normalidad mientras se aseguraba de que Toñito permaneciera con él. Laura presentaría mociones de emergencia basadas en el informe del DIF, buscando la custodia temporal total en lo que duraba la investigación. A las 2:45, Carlos se levantó para ir a su cita con la abogada. Ricardo lo tomó del brazo. Charlie, hablo en serio. Sé inteligente. No hagas nada precipitado. Toñito te necesita libre y funcional, no en la cárcel por una agresión. Lo sé, Carlos apretó el hombro de su hermano. Pero Ricardo. Cuando todo esto termine, cuando Toñito esté a salvo y esas dos enfrenten las consecuencias, no me voy a quedar satisfecho solo con el castigo legal. No te estoy pidiendo que lo estés, dijo Ricardo en voz baja. Solo digo que les hagas pagar de formas que no puedan rastrear hasta ti. La mejor venganza es aquella en la que saben que fuiste tú, pero no pueden probar nada. La sonrisa de Carlos no tenía calidez. Soy carpintero, Ricardo. Sé cómo construir cosas. Pero también sé cómo desarmarlas, tabla por tabla, hasta que no queda nada más que escombros. Mientras Carlos caminaba hacia su camioneta, su teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. Respondió con cautela. Señor Mata, habla Emilia Guzmán, del DIF. Le llamo respecto a su hijo, Toñito Mata. Recibimos un reporte de presunto abuso y necesito programar una entrevista con usted y su familia lo antes posible. Había comenzado. Carlos tomó aire, canalizando toda su rabia y miedo en la voz de un padre convincentemente preocupado. Sí, por supuesto. Lo que Toñito necesite. ¿Cuándo podemos vernos? Mientras programaba la entrevista para la mañana siguiente, Carlos vio su reflejo en la ventana de la camioneta. El hombre que le devolvía la mirada había cambiado en el espacio de unas pocas horas, más duro, más frío, más peligroso. Dorita y Ximena no tenían idea de lo que habían desatado, pero aprenderían. La oficina de Laura Velázquez ocupaba el tercer piso de un edificio histórico renovado en el centro.
Carlos llegó 5 minutos antes y los pasó en el estacionamiento recomponiéndose. La rabia que lo había sostenido durante la mañana había dado paso al agotamiento y a un dolor profundo. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas fotografías, los moretones, la crueldad sistemática. Se obligó a bajar de la camioneta y subir las escaleras. Laura misma lo recibió en la puerta. Una mujer de unos 40 y tantos años, con cabello gris acero y ojos azules afilados que lo evaluaron en segundos. Señor Mata, pase. Ricardo me puso al tanto de lo básico, pero necesito escucharlo todo directamente de usted. Su oficina era profesional pero cómoda. Libros de derecho forraban una pared y, a través de la ventana, Carlos podía ver la plaza principal. Laura le indicó una silla de piel frente a su escritorio y sacó un bloc de notas amarillo. Antes de empezar, necesito que entienda a qué se enfrenta, dijo ella sin preámbulos. Los casos de abuso infantil que involucran a miembros de la familia son complejos, a menudo feos y emocionalmente devastadores. Si lo que le dijo a Ricardo es exacto, nos esperan de 6 meses a 1 año de investigaciones, procedimientos judiciales y batallas por la custodia. Será caro, consumirá mucho tiempo y será doloroso. ¿Está preparado para eso? Lo que haga falta, dijo Carlos. Bien, porque Ximena conseguirá su propio abogado, probablemente uno bueno si su madre tiene dinero. Argumentarán que usted está exagerando, que la enfermera malinterpretó lesiones normales de la infancia, que usted está tratando de alienar a Toñito de su madre. Incluso podrían decir que el abusador es usted. Ella levantó una mano cuando Carlos empezó a protestar. Sé que no lo es, pero lanzarán de todo contra la pared para ver qué pega. Entonces nosotros lanzaremos más fuerte, dijo Carlos tajantemente. La sonrisa de Laura fue de aprobación. Ricardo dijo que tenías agallas. Así es como funciona, el DIF realizará su investigación basándose en sus hallazgos y en la evidencia médica. Nosotros solicitaremos la custodia de emergencia. Si el juez acepta que hay evidencia creíble de abuso, obtendrá la custodia temporal total mientras se investiga más a fondo. Temporal podrían ser semanas o meses, depende de qué tan rápido se mueva la corte. Mientras tanto, Ximena probablemente solo obtendrá visitas supervisadas en el mejor de los casos, o ninguna si la evidencia es lo suficientemente fuerte. A Dorita casi con seguridad se le restringirá todo contacto. Carlos sintió que algo se aflojaba en su pecho. Toñito se quedará conmigo. Si hacemos esto bien, sí. Ahora, cuéntemelo todo. Empiece por su matrimonio con Ximena y no omita nada. Incluso los detalles que parezcan irrelevantes pueden ser importantes. Durante los siguientes 90 minutos, Carlos habló sobre cómo conoció a Ximena en la universidad hace 12 años. Su noviazgo, su matrimonio, el nacimiento de Toñito. Los primeros años, cuando todo parecía normal, incluso feliz. Luego, hace unos 3 años, las cosas empezaron a cambiar. A Dorita le diagnosticaron fibromialgia, o al menos eso decía Ximena. El diagnóstico convenientemente requería atención constante, visitas frecuentes, estancias nocturnas. Ximena se volvió distante, irritable. Dejó de trabajar, insistiendo en que necesitaba cuidar a su madre. ¿Se reunió con los médicos de Dorita?, interrumpió Laura. ¿Verificó el diagnóstico? Carlos negó con la cabeza. Ximena decía que su mamá era muy reservada con sus problemas médicos. No quería preocupar a la gente. Yo respeté eso. O ella estaba mintiendo sobre la gravedad, dijo Laura, tomando nota. Ricardo está revisando los registros médicos. Lo sabremos pronto. Continúe. Carlos describió el último año en detalle. El aumento del tiempo de Toñito en casa de Dorita. Sus cambios de personalidad, volviéndose más callado, más retraído. Las pesadillas que comenzaron hace 6 meses. Como Ximena descartaba cada preocupación. Intenté hablar con Toñito al respecto, dijo Carlos. Le pregunté si todo estaba bien con la abuela. Él solo asentía y cambiaba de tema. Pensé que tal vez tenía problemas para adaptarse a la escuela o se interrumpió. Debí haber insistido más. Los niños abusados a menudo protegen a sus abusadores, especialmente cuando son familia, dijo Laura, con tono amable.
La culpa que siente es normal pero improductiva. Concéntrese en ayudar a Toñito ahora. Ese es el plan. Laura lo estudió. Ricardo mencionó que usted quería algo más que remedios legales. Carlos sostuvo su mirada firmemente. Quiero que paguen. Realmente que paguen, no solo perder la custodia o quedar en libertad condicional. Quiero sus vidas arruinadas de la misma forma en que ellas arruinaron la infancia de Toñito. Éticamente no puedo asesorarlo en actividades ilegales, dijo Laura con cuidado, pero puedo decirle que el sistema legal, usado correctamente, puede ser devastador. Los activos pueden ser confiscados, las reputaciones destruidas, la gente puede quedarse sin nada, sin dinero, sin amigos, sin futuro, todo esto permaneciendo firmemente dentro de la ley. Su sonrisa fue fría. Llevo 23 años haciendo esto, señor Mata. Sé cómo hacer sufrir a la gente mala legalmente. Soy todo oídos. Primero, ganamos la custodia. Eso no es negociable. Luego, perseguimos cargos penales, abuso infantil, negligencia, posiblemente más dependiendo de lo que Ricardo descubra. Incluso si evitan la cárcel, tener antecedentes penales la seguirá para siempre. No es suficiente, dijo Carlos. No he terminado. También presentamos demandas civiles por los gastos médicos de Toñito, terapia, dolor y sufrimiento. Vamos tras sus bienes. Si Ximena tiene dinero de su familia, nos aseguraremos de que lo pierda en el acuerdo. Si Dorita tiene propiedades, les pondremos embargos. Las destruiremos financieramente. Mejor, reconoció Carlos. Luego está el elemento social. Los abusadores de niños, una vez expuestos, suelen perder amigos, empleos y posición en la comunidad. Si Dorita asiste a esa iglesia que mencionó, ¿cuánto tiempo cree que será bienvenida cuando la congregación sepa lo que hizo? Si Ximena tiene alguna licencia profesional o aspiraciones laborales, se evaporarán con una condena por abuso. Carlos sintió una satisfacción sombría. Esto era concreto, accionable. ¿Ha hecho esto antes? Varias veces. La ley puede ser un mazo o un escalpelo, dependiendo de cómo se use. Yo prefiero el enfoque del escalpelo, preciso, quirúrgico, totalmente destructivo. Laura se reclinó. Pero necesito que sea paciente. La venganza tomada demasiado rápido suele ser contraproducente. Deje que piensen que se están saliendo con la suya inicialmente. Que se confíen. Que cometan errores. Entonces atacaremos con todo. El teléfono de Carlos vibró. Un mensaje de Ximena. Acabo de hablar con una mujer del DIF. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué preguntan por Toñito? Llámame ahora. Le mostró el mensaje a Laura. Ella asintió. No llames. Responde algo vago. Que a ti también te llamaron, que estás confundido, que ya lo resolverán. Manténla fuera de equilibrio. Carlos escribió, lo sé. A mí también me llamaron. Mencionaron algo sobre el chequeo de la escuela. Estoy tratando de entender qué pasa. Te llamo cuando pueda. Perfecto, aprobó Laura. Preocupado pero no acusatorio. Ahora ella entrará en pánico sin saber qué tanto sabes realmente. Otro mensaje, esta vez de Dorita. Carlos, ¿qué le has dicho a servicios infantiles? Ximena está muy alterada. Llámame de inmediato. La audacia hizo que a Carlos le hirviera la sangre. Se lo mostró a Laura, quien soltó una carcajada seca y dura. Ya se están volviendo la una contra la otra. Dorita intenta controlar la narrativa, pero el pánico de Ximena la está socavando. Esto es bueno. Deje que se cocinen en su propia ansiedad. Tomó otra nota. No le responda a Dorita para nada. No tiene ninguna obligación de comunicarse con su suegra, especialmente sobre una investigación en curso del DIF. Laura pasó otros 30 minutos delineando la estrategia legal, discutiendo los honorarios, caros pero manejables con los ahorros de Carlos, y proporcionando un cronograma. Antes de que se fuera, le entregó una carpeta con documentos. Su entrevista con el DIF es mañana a las 9. Revise estas pautas esta noche. La clave es ser honesto, mostrarse preocupado y cooperativo. No adorne la historia.
No acuse. Solo reporte hechos. Las fotos hablan por sí solas. Carlos tomó la carpeta, sintiéndose más centrado que en cualquier momento desde la revelación de Rebecca Terán. Gracias. No me agradezca todavía. Esto se pondrá más difícil antes de mejorar. Laura lo acompañó a la puerta. Pero señor Mata, Ricardo hizo bien en mandarlo conmigo. Yo no pierdo casos de custodia. Y realmente no pierdo cuando la otra parte merece perder. Camino a recoger a Toñito a la escuela, el teléfono de Carlos sonó de nuevo. Era Ximena, esta vez llamando en lugar de mensajear. Dejó que se fuera al buzón y luego escuchó el mensaje. Charlie, ¿qué carajos está pasando? Una trabajadora del DIF me hace todas estas preguntas sobre mi mamá, sobre las visitas de Toñito, sobre moretones. Le dije que Toñito es un niño normal, que se hace moretones jugando, pero ella siguió insistiendo. Preguntando si yo había notado alguna lesión. Bebé, tienes que llamarlos y decirles que todo está bien. Esto es una locura. Devuélveme la llamada, por favor. La desesperación en su voz debió haberlo conmovido. 24 horas antes, lo habría hecho. Ahora, solo sonaba como el pánico de alguien cuyos secretos estaban siendo expuestos. En la escuela primaria Lomas del Río, Carlos encontró a Toñito esperando con su maestra, la señora Patiño, una mujer amable de unos 50 años que había enseñado durante décadas. Señor Mata, lo saludó calurosamente y luego bajó la voz. Rebecca Terán mencionó que usted recogería a Toñito esta semana. ¿Está todo bien? Solo algunos cambios de horario, dijo Carlos, forzando una sonrisa. Luego, porque sospechaba que necesitaría aliados, añadió en voz baja, hay una investigación del DIF. Toñito está a salvo, pero hay preocupaciones sobre la familia extendida. La expresión de la señora Patiño cambió a una de comprensión y preocupación. Ya veo. Bueno, Toñito siempre es bienvenido a quedarse después de clases si necesita tiempo para arreglar las cosas. Y señor Mata, por lo que vale, ese niño se ilumina cada vez que habla de usted. Las palabras golpearon más fuerte de lo que deberían. Gracias. Eso significa mucho. Toñito llegó corriendo, con su mochila rebotando. Papá, viniste por mí. ¿Dónde está mamá? Está ayudando a la abuela hoy. Solo somos nosotros dos esta noche. ¿Qué quieres de cenar? ¿Podemos comer pizza y ver una película? Los ojos de Toñito estaban llenos de esperanza. Absolutamente. Pero campeón, ¿qué te parece una aventura? ¿Recuerdas esa cabaña en la que he estado trabajando allá por la presa? Pensé que podríamos pasar el fin de semana allá. Solo tú y yo. Podríamos pescar, explorar, tal vez trabajar en esa casa del árbol que te prometí. El rostro de Toñito se iluminó de una manera que Carlos no había visto en meses. ¿En serio? ¿Todo el fin de semana? Sí. Pasaremos a la casa, agarramos nuestras cosas y nos vamos esta noche. Mientras conducían hacia la casa, el teléfono de Carlos vibró repetidamente. Ximena llamando otra vez. Luego un texto, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestas? Voy para la casa. Necesitamos hablar. Carlos respondió, me llevo a Toñito a un fin de semana de chicos a la cabaña. Danos un poco de espacio mientras se aclara esto del DIF. Te llamo mañana. La respuesta fue inmediata, no puedes llevártelo sin decirme nada. Es mi hijo. Es nuestro hijo, respondió Carlos. Y ahora mismo, necesita algo de normalidad mientras unos extraños hacen preguntas sobre su familia. Soy su padre. Lo llevaré a un lugar seguro el fin de semana. Volvemos el lunes. Apagó su teléfono después de eso, no queriendo que Toñito sintiera la tensión. En la casa, Carlos empacó rápido, ropa para ambos, comida, los libros y juguetes favoritos de Toñito. Agregó la carpeta de Laura Velázquez, las notas de Ricardo y su computadora. Toñito estaba en su cuarto seleccionando cuidadosamente qué figuras de acción llevar cuando Carlos notó que favorecía ligeramente su lado izquierdo al agacharse. Los moretones. Toñito probablemente estaba adolorido, probablemente lo había estado durante semanas y Carlos no lo había notado por estar demasiado ocupado con el trabajo, por confiar demasiado en Ximena y Dorita.
Oye, campeón, dijo Carlos suavemente. ¿Te duele algo? ¿Tu espalda o los costados? Toñito se congeló solo un momento antes de sacudir la cabeza rápidamente. No, estoy bien. El miedo en sus ojos decía lo contrario, pero Carlos recordó el consejo de Laura: deja que Toñito se sienta a salvo primero. Está bien, pero si algo te duele, siempre puedes decírmelo. Soy tu papá. Mi trabajo es asegurarme de que estés seguro y sano. Toñito asintió, apretando un transformer contra su pecho. Lo sé, papá. Cargaron la camioneta y se dirigieron al norte mientras el sol comenzaba a ponerse. La cabaña estaba a 1 hora de camino a través de un paisaje cada vez más rural. Carlos había comprado la propiedad hacía 2 años, planeando renovarla como sorpresa para Ximena. Un retiro de fin de semana para la familia. Había pasado meses, tardes y fines de semana reconstruyendo la estructura tabla por tabla, instalando ventanas nuevas y tubería, creando algo hermoso de la cáscara abandonada que compró. Ahora serviría para un propósito diferente, un fuerte mientras el mundo se quemaba a su alrededor. Toñito se quedó dormido en el asiento del pasajero, con la cabeza apoyada contra la ventana. Carlos se estiró con cuidado, ajustando el cinturón de seguridad del niño, y sintió que se le cerraba la garganta. Tan pequeño, tan inocente, y alguien lo había lastimado repetidamente mientras Carlos vivía ajeno a todo. Nunca más. Costara lo que costara, tomara el tiempo que fuera, Carlos se aseguraría de que Toñito nunca volviera a sentir ese tipo de miedo. Y Dorita y Ximena aprenderían lo que sucede cuando lastimas al hijo de Carlos Mata. La cabaña apareció a la vista mientras se asentaba la oscuridad total. Una estructura pequeña y robusta con un amplio porche con vista a la presa. Carlos había instalado luces con sensor de movimiento el mes pasado, y se encendieron al acercarse, bañando el claro con una luz cálida. Toñito, ya llegamos, dijo suavemente. Toñito se movió, parpadeando con ojos sonolientos. «Guau, está muy padre, papá». Desempacaron juntos y Carlos encendió la estufa de leña mientras Toñito exploraba el espacio con creciente emoción. 2 recámaras, una sala principal con chimenea de piedra, una cocina que Carlos había restaurado minuciosamente. Rústico pero cómodo. ¿De verdad es nuestra?, preguntó Toñito, pasando sus manos sobre la madera lisa de la mesa de la cocina que Carlos había construido. De verdad es nuestra, confirmó Carlos. La estaba guardando como sorpresa. Es la mejor sorpresa del mundo, declaró Toñito. Y la alegría en su voz hizo que todo, el dinero, el tiempo, el esfuerzo, valiera la pena. Cenaron pizza de los suministros que Carlos había llevado, comiendo en el porche mientras las estrellas emergían en el cielo. Toñito charló sobre la escuela, sus amigos, un libro que estaba leyendo. Una conversación normal de un niño de 6 años. Carlos escuchaba, haciendo preguntas, guardando cada detalle como si fueran gemas preciosas. Más tarde, cuando Toñito ya estaba arropado en la cama de la recámara pequeña, Carlos se sentó en el porche con una cerveza y su teléfono, el cual volvió a encender. 17 llamadas perdidas de Ximena. 9 mensajes de voz, docenas de textos que iban desde la preocupación hasta la rabia y la súplica. Ricardo le había enviado un mensaje: el DIF entrevistó a Dorita esta tarde. Ella fingió ignorancia, dijo que Toñito debe estarse lastimando en la escuela o contigo. Ximena la respaldó. Ya están armando su defensa. Laura Velázquez le había enviado un correo: audiencia de custodia de emergencia programada para el lunes por la mañana, 9 de la mañana esté listo. Y Rebeca Terán le había escrito: espero que Toñito esté bien. La investigadora del DIF parecía minuciosa. Hiciste lo correcto. Carlos dejó el teléfono y miró hacia la presa, oscura y quieta bajo la luz de la luna. El lunes, en 3 días, esto se volvería real de formas que no podrían deshacerse. El matrimonio terminaría. La vida de Toñito cambiaría irrevocablemente. Pero estaría a salvo. Eso era lo que importaba. El resto, la venganza, la destrucción de Dorita y Ximena, llegaría. Carlos siempre había sido paciente. Podía planear, esperar, atacar cuando el momento fuera el adecuado. Pensó en su trabajo de carpintería: como no puedes apresurar una buena pieza. Estudias la madera,
Encuentras sus debilidades, trabajas con la beta hasta que entiendes exactamente dónde y cómo hacer los cortes. Dorita y Ximena pensaban que estaban a salvo. Pensaban que podían mentirle al DIF, declararse inocentes, pintar a Carlos como el problema. No tenían idea de que tan minuciosamente planeaba el desmantelar sus vidas. Tabla por tabla, hasta que no quedara nada más que escombros. Adentro, Toñito se movió en sueños, y Carlos fue a verlo. El niño se había destapado, estirado en la cama con abandono infantil. Al dormir, se veía pacífico, sin preocupaciones. Carlos le subió las mantas con cuidado y luego se sentó en la silla junto a la ventana, vigilando. «Perdón por no verlo antes», susurró. «Pero ahora lo veo, y te juro, Toñito, que nunca más volverán a lastimarte». Afuera, un búho ululó. El agua de la presa chapoteaba suavemente en la orilla. Y Carlos Mata comenzó a planear la destrucción sistemática de todos los que habían dañado a su hijo. Sería hermoso a su manera, preciso, completo y absolutamente devastador. Justo como se lo merecían.